El ser humano, un ente sumamente frágil, sumamente pequeño, sumamente ínfimo. Podríamos decir que hasta cierto punto el ser humano no es sino una especie más en toda la creación, podemos ponerlo así, en todo el universo. ¿Por qué comenzamos con esto? El ser humano ha buscado desde siempre conocer el cómo y el porqué de lo que tiene a su alrededor. Desde las partículas más pequeñas, como una que están viendo aquí atrás, hasta las cosas más grandes como los planetas o las galaxias, el ser humano siempre ha buscado comprender cómo es que funciona. Y esta búsqueda, podríamos decir casi innata por cada ser humano, de ver cómo funcionan las cosas, se remonta a una de las características principales, propias obviamente también, del ser humano, pero más propias de los niños. Esto es la curiosidad. ¿Cuántas veces ustedes a sus chamaquitos que andan corriendo por ahí, a sus niños, a sus nietos, les han dicho, deja eso ahí? Y el niño va y lo vuelve a agarrar. ¿Cuántas veces han visto a algún niño viendo un juguete y decir, ah, mira, ¿qué pasará si yo le quito esto? Ya no sirve. Bueno, mejor lo vuelvo a poner, ¿no? ¿Qué pasará si yo giro esto aquí? Esta es una característica típica de los niños. Son inquietos. Naturalmente, todos los niños son inquietos. Y es que nosotros, como seres humanos, ¿qué creen? También somos inquietos. La curiosidad es una de las características principales de nuestra especie y que además de no solo definirnos quiénes somos, definen también el cómo vamos conociendo y comprendiendo, perdón, lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo que podemos interactuar, un café que yo puedo tomar, unos chiles que me van a picar, no sé, del hecho de manejar una moto o un automóvil, todas estas cosas nosotros las vamos aprendiendo. Y justamente de eso vamos a empezar a platicar hoy. Y es que cuando nosotros queremos comprender algo, lo primordial va a ser entender lo más sencillo. Si yo quiero aprender álgebra, si yo quiero aprender matemáticas y ciencia y demás, lo primero que tengo que aprender es cómo funcionan las sumas, cómo funcionan las restas. Quizá en un primer acercamiento uno diría, ay, pero eso yo ya lo vi en la primaria, eso yo ya lo comprendí hace mucho tiempo. Bueno, el día de hoy es momento de regresar a justamente cuando teníamos 3 años, 4 años, 5 años, o inclusive hasta los 10 años. Que esa curiosidad del mundo, de cómo funciona, vuelva a despertarse en cada uno de nosotros, porque el día de hoy vamos a estar sumergiéndonos en un viaje interesante, en un viaje que los va a llevar a los confines propios de la materia y que espero, después de este viaje, podamos comprender un poquito más de cómo es que esta materia funciona, cómo es que esta materia se puede combinar y cómo es que esas combinaciones otorgan pues, propiamente todo lo que conocemos. Como esto que tenemos aquí atrás, que se ve pequeño, que bueno, ahorita se ve grande, pero si lo viéramos como es, se vería pequeño. Como estas cosas que parece que están rodeando, que parece que están girando, que dejan su halo de luz conforme van pasando, cómo es que todo esto nos ayuda a comprender el cómo yo mismo estoy hecho y cómo yo mismo funciono. Resultaría pues, un tanto absurdo pensar que las cosas están ahí por azar o por casualidad, de repente, pum, aparecieron, y cómo funcionan, pues quién sabe, llega a ser algo natural en algunas personas que no se interesan por estos temas, dicen, bueno, pues quién sabe por qué existe un átomo, qué es un átomo, no sé, ni me importa, pero si están aquí,
es porque están queriendo aprender, es porque están queriendo entender un poco más, o porque simplemente necesitan sacar su prepa. En el caso de los que solo necesitan sacar la prepa, aprovechen el viaje, take the ride. A partir de este momento, pues vamos a ver cosas muy interesantes. Y el día de hoy, como les decía, vamos a ver los fundamentos mismos de nuestra existencia. Vamos a sumergirnos en este viaje, el primer punto histórico, y a lo posterior, un viaje que espero les resulte hasta filosófico, en lo que es esa cosa que está ahí atrás. Un átomo. La partícula fundamental, una partícula funcional más pequeña. Vemos en esta parte de aquí una parte central, una región que pareciera estar englobada en una especie de círculo. Y a la par de esto, vemos una especie de haces de luz que van de lado a lado, hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, este que va como subiendo, otros que van de lado, otros que van hacia el otro lado. Vemos esta cosa que tenemos aquí. Pareciera hoy en día algo relativamente común. Todos nosotros sabemos que es un átomo. Lo vimos en la secundaria, lo vimos en la primaria, lo vimos inclusive cuando llegamos a tomar alguna clase de física, ¿no? Hace no mucho, hace unos meses. Y ya decimos, el átomo, sabemos que está constituido de cierta forma, sabemos que tiene estos orbitales que funcionan para que se puedan unir, pero lo que en un principio comenzó como la comprensión de una partícula que pareciera esencial para toda la materia, hoy en día es la base del conocimiento científico. Y no solo limitándonos en el campo de la química, de la física, también en el campo de la biología, en el campo de la medicina, en el campo de las matemáticas y de la cibernética y de todo. Esta estructura, eso de ahí, está presente. Pareciera entonces ahora que esto realmente es muy importante. Y es así. Hoy vamos a estar hablando acerca del átomo. El átomo y sus principales modelos. Resulta que si nosotros tuviéramos la capacidad de volvernos muy, muy pequeñitos a nivel de átomo, veríamos algo similar a esto que está en pantalla. Una especie de nube que nos envuelve en la parte, una cosa que está girando, que está dando muchas vueltas, algo que no podemos distinguir, pero sabemos que tiene energía y podemos ver esa energía. Somos del tamaño atómico, algo así como Ant-Man cuando se va a la máquina del tiempo, ¿no? Un tamaño súper pequeñito, nano, podríamos decir nanoatómico, para poder ver algo así. Estamos más pequeños que el átomo, lo vemos un tanto alejado, lo vemos un tanto como un planeta externo a nosotros, un planeta lejos, y decimos, pues qué bonito pensar que esa estructura que está como distante de nosotros, que tiene como energía, que se ve un tanto difusa, sustente prácticamente todo lo que conocemos. Eso que están viendo en pantalla sustenta toda la vida, su vida. Ustedes siguen vivos gracias a un átomo, bueno, a muchos, pero particularmente, hablando individualmente de cada uno, a un átomo. Esta comprensión pues, va pasando a lo largo del tiempo de acuerdo a algunos modelos que nos ayudaban a predecir cómo es que este átomo funcionaba en primer lugar y después cómo es que este átomo estaba constituido. A manera de definición, tenemos que el átomo es la unidad constituyente de la materia. Dicho de mejor manera, la unidad fundamental. Los átomos están compuestos de partículas subatómicas, o sea, más pequeñas que el mismo átomo. Estas partículas son conocidas como electrones, neutrones y protones. Sin embargo, hay partículas todavía
más diminutas que estas de aquí. Esas partículas más diminutas son partículas que ya no podemos hablar de subatómicas, diríamos algo así como nanoatómicas, cosas por el estilo. Son partículas que van a constituir propiamente al electrón, al neutrón y al protón. Y entonces, si nosotros pensamos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, esa definición quedaría un tanto escueta ante la comprensión de los quarks. Y es que, si bien el átomo no es la partícula más pequeña, sí es la unidad fundamental o la unidad funcional. Ya lo habíamos dicho y comentado en algún otro momento. El electrón por sí solito no funciona. Yo saco un electrón y ese electrón, como este que está dando vueltas aquí, se me perdió acá, este electrón, pues simplemente va a perder su función, no va a servir de nada. Probablemente ese electrón se vaya con otro átomo y se junte más rápido de lo que yo lo separé. Tenemos, por otra parte, los neutrones y los protones que están embebidos en esta parte, en esta región que hoy en día tenemos conocimiento de ella, que también yo las puedo, en teoría los puedo segmentalizar, los puedo quitar, pero pues tampoco va a funcionar, porque los neutrones y los protones, bueno, no son partículas funcionales. A lo largo de la historia se han teorizado modelos de cómo es que este átomo está constituido de acuerdo a las propiedades químicas. Ojo con esto, las propiedades químicas de los átomos van a ser determinadas de acuerdo a los protones presentes. Ojo con esto, de acuerdo a los protones, dicho de otra manera, lo que está ahí en el centro, no lo que está dando vuelta alrededor, sino lo que está en el centro. Estos protones presentes van a inferir a ciertos átomos de características particulares. Y gracias a estos protones surge una definición que podemos llamar hoy en día como número atómico. El número atómico es la cantidad de protones presentes en un átomo. No se me vayan a confundir. Cuando yo les hablo de número atómico, no me refiero a la cantidad de electrones que están dando vueltas por ahí. Si bien tienen una relación muy estrecha, no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de número atómico, nos referimos a la cantidad de protones. Y bueno, sumado y aunado a esta definición, tenemos los neutrones. Unas partículas subatómicas de carga neutra, es decir, que no se van a comportar positiva o negativamente, y posteriormente lo vamos a hablar, y la suma de la cantidad de neutrones. Perdón, de protones. Los protones y los neutrones sumados les darán lo que es conocido como masa atómica. Entonces, aquí ya tenemos dos conceptos que ustedes tienen que ir de cierta manera adquiriendo, pensando, recordando. Por un lado, el número atómico y por otro lado, la masa atómica. Va de nuevo, el número atómico será la cantidad de protones presentes en un elemento o en un átomo. Y en el caso de la masa, será la cantidad de protones más neutrones de un átomo. Son dos cosas distintas. Pongan atención en ello. No es lo mismo la cantidad de cosas que haya que el número que nosotros tengamos. Va de nuevo. Masa atómica, suma de protones y neutrones, número atómico, perdón, cantidad de protones. Preguntas hasta aquí, dudas. Sí, yo, por favor, otra vez, ¿no? Por favor. ¿Qué parte? ¿Todo? Sí, número atómico nos referimos a los protones presentes en un átomo. Eso fue lo que yo apunté. Y masa atómica, la cantidad de neutrones y protones Del átomo. del átomo. Ok, gracias. La masa atómica es, ¿qué, perdón? La suma de protones
y neutrones de cualquier átomo. Suma de protones y neutrones. Cantidad de partículas subatómicas que van a constituir al átomo. Y de hecho está en la diapositiva, en la parte de aquí abajo. A la suma de protones y neutrones se les conoce como masa. Este número suele ser redondeado. Hoy, actualmente, este número ya no suele ser redondeado. Pero, pues bueno, de manera práctica lo dejamos por aquí. Porque, pues obviamente, estamos hablando de todo esto en nivel medio básico, ¿no? Entonces ya, cuando vayan a ser químicos, pues, no tendrán que utilizar los números redondeados. De momento pues, los vamos a usar redondeados. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, gracias. Ok. ¿Cómo vamos a identificar eso? ¿En dónde vienen esos números? Esa es una buena pregunta. Y más allá de dónde identificarlo, porque la respuesta es muy fácil, en la tabla periódica. Pero más allá de ello, yo les preguntaría a ustedes, caray, ¿y ¿Cómo cómo los le contaron? hicieron? ¿Cómo le hicieron para pesar los protones y los neutrones? ¿Cómo le hicieron para contar cuántos protones había, cuántos neutrones había? ¿Alguien sabe? No. ¿Separador de partículas? No. Actualmente puede ser, pero recuerda que esta concepción de átomo es de 1800 y tanto, o sea, evidentemente todavía no teníamos los colisionadores de partículas. No, ok. Y ya se conoce. Yo no me acuerdo quién fue la primera persona que logró, digamos, reventar un átomo, ¿no? Se hablaba de que habían, pues sí, como reventado un átomo, no sé. Ok, no fue como tal reventar un átomo, fue descomponerlo. Y esta persona a la que tú te estás refiriendo es Albert Einstein. Einstein, Ándele. Ajá. después, al posterior, tristemente, el descubrimiento de cómo separar los átomos, pues derivó en la bomba atómica, que bueno, se ocupó de muy mal manera ya en la Segunda Guerra Mundial, pero pues sí, fue él quien logró, digamos, entre comillas, separar, por cierto, un electrón, robárselo, quitárselo, quitarle un protón también a la par y pues explotar o generar mucha energía. La idea de Einstein no era destrucción, no era destruir, definitivamente él no quería eso. De hecho, Einstein podemos decir que era un gran humanista. Lo que él quería era descubrir una forma mediante la cual se generara energía limpia. Sabemos que si le quitamos una partícula al átomo, se genera mucha energía. Einstein decía, toda esa energía la podemos redirigir y alimentar ciudades. Ya por ahí después recordarán lo que hablamos de la teoría de la relatividad, ¿no? Que igual es tema de física, pero viene a la par. Vamos a ver que las investigaciones de química y física hasta cierto punto llegan a tocarse, llegan a ser como hermanitas, ¿no? Pero yo les preguntaría eso. ¿Cómo le hacen para contar la cantidad de electrones, la cantidad de protones o la cantidad de neutrones? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo le harían ustedes? Pregunta. A lo mejor por su peso, ¿no, maestro? Puede ser por su peso. ¿Y qué balanza utilizarías para pesar un átomo? No, no lo sé. Me imagino que tendrían que saber el tamaño del átomo, ¿no? Tendrían que saber el tamaño del átomo. Puede ser, pero los átomos son sumamente pequeños. Es más, nadie ha logrado fotografiar uno. Porque es tan pequeño y tiene tanta energía
Y cuando le tomas una foto, ya se cambió, ya es distinto. ¿Cómo le harían? No sé, pero vamos a continuar con la diapositiva. Yo espero que después de esto empiecen a tener un poquito más de curiosidad hacia esa parte. Entonces, fíjense que la descripción del átomo, la descripción de cómo es que funciona, cómo está constituido, pues no es algo nuevo. Hay diferentes modelos atómicos que vamos a estar platicando el día de hoy que buscaban justamente ilustrarnos o descubrir cómo es que este átomo estaba hecho y cómo es que este átomo podía funcionar. Demócrito y Leucipo fueron dos personajes que hace mucho tiempo, ustedes ya recordarán, no tiene caso poner los años y de dónde nacieron, ya los habíamos visto. Para los que no los habíamos visto, pues bueno, son griegos y tienen ya bastante tiempo. Ellos mencionaban que la materia tenía la capacidad de dividirse indeterminadamente en partículas cada vez más pequeñas. O sea, si cualquier cosa que yo agarrara, la podía partir, hasta llegar a una partícula que ya no voy a poder partir. Esa partícula que ya no se podía partir, Demócrito, Leucipo, le dan el nombre de átomo. Átomos. Átomo. Que quiere decir unidad o lo más pequeñito. Ellos tenían este tipo de comprensión de lo que les rodeaba. Decían, en la naturaleza existe el aire, existe el agua, existe la tierra y existe el fuego. Ustedes ya empezarán a relacionar esto con los 4 elementos, que ahí los pueden ver. Es una concepción muy antigua. Decían, estos se pueden ir combinando entre sí a través de estos átomos. Si yo combino el fuego con aire, obtendré la sensación de algo caliente. Si yo combino el aire con el agua, obtendré algo húmedo. Si yo combino la tierra y el agua, obtendré algo frío. Si yo combino la tierra con fuego, obtendré algo seco. La comprensión de la química en este momento se limitaba justamente a esto que están viendo en pantalla. 4 elementos con los cuales podemos interactuar y estos a su vez pueden interactuar entre sí. Preguntas hasta aquí. Dudas. No. No, profesor. Ok, esta es una concepción sumamente antigua y pues no fue hasta 1808 que un señor que se llamó John Dalton, que por cierto ustedes ya tienen que saber quién es, establece 3 principios, obviamente basado en investigaciones, basado en un montón de experimentos. Él nos dice, 1, la materia está formada por átomos que no se pueden destruir. Al ser partículas constituyentes de la materia, estas partículas no se pueden destruir. 2, los átomos de un elemento van a ser iguales entre sí. O sea, no existe un átomo de oro más grande que otro átomo de oro. Los átomos de oro siempre van a ser igualitos. Esto le da identidad al elemento. Obviamente, y ustedes ya estarán pensando, profe, pero ¿cómo pasamos de átomos o de la concepción de los 4 elementos a esta parte de acá con Dalton? Literalmente, entre ellos dos, hay cerca de 2200 años de diferencia. Es un montón de tiempo. Bueno, a lo largo de este proceso evolutivo de la ciencia, recuerden que vamos a pasar por muchos tropiezos y de cierta manera el modelo atómico se empezó a pensar de acuerdo a los experimentos que se tenían entre sí. Recuerden la alquimia, los alquimistas buscaban tener elementos
y empezaron a estudiar pues justamente los diferentes elementos que tenían a su alrededor. Si yo combino agua con fuego, es lo que estábamos viendo, pero ahora si yo le meto además metal, metal con fuego, me da lava o cosas por el estilo. Se empiezan a hacer estas combinaciones y empezamos a ver que lo que nos rodea, lo que tenemos alrededor, va a tener una particularidad. Está constituido por cosas diferentes. Y estas cosas diferentes van a tener características particulares, cada una de ellas. Posteriormente, ahora sí, ya aterrizando hacia 1808, Dalton nos da estos principios atómicos. El tercer principio nos dice que los átomos pueden combinarse en proporciones, distintas y formar compuestos. Ojo con esto de aquí. Un compuesto es la mezcla de dos o más átomos, pero no del mismo elemento, sino de elementos distintos. Esto en este punto de la historia surge como un paradigma a lo que se conocía. Entonces, dicen las personas, ¿no? Entonces, el agua no es un elemento. ¿Cómo? ¿El agua está constituida de otras cosas? Piénsenlo, piénsenlo por un momento. Si no conocemos qué es un átomo, o tenemos la idea de que un átomo puede ser una gota de agua, decir que la proporción entre los diferentes átomos nos generaba compuestos, pues rompía con esa idea. No puede ser el agua un elemento, tiene que ser un compuesto. Y para muestra un botón, yo pongo a hervir el agua y el agua se va. Pero yo puedo captar pedazos de esa agua y darme cuenta que se comportan de otra manera, forman otro compuesto. Entonces, los átomos son otras cosas. Tenemos elementos, elementos que sí no se van a poder destruir, que sí se van a poder combinar, que sí van a formar compuestos. Y estos compuestos, bueno, van a adquirir otras funciones o otras propiedades. Dalton nos establece este pequeño modelo, que por cierto, ya en física lo llegamos a platicar hace ya un tiempo, en el cual Dalton nos dice, es que los átomos son como pelotitas, ¿no? Pelotitas de tamaños distintos, de acuerdo al tipo de átomo, pelotitas además que se pueden combinar de una forma fácil, de una forma difícil, y pues bueno, cuando estas pelotitas se combinan, le dan una estructura distinta. Y pues ya tenemos aquí el agua, tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el amoníaco, el metano, el fósforo y el dióxido de carbono. Estos compuestos están hechos de cosas distintas, excepción este de aquí y este de aquí. Si nosotros nos vamos por los puros colores, verán que este y este son del mismo color y además de que son del mismo color, van a ser del mismo tamaño. Dicho de otra manera, el oxígeno es un elemento, no un compuesto. Al igual el caso del nitrógeno, dos pelotitas de color amarillo, un tanto dorado, del mismo tamaño, que se pegan entre sí y que son idénticas. Estas entonces no están formando un compuesto, están formando, pues puede ser una molécula, ¿no? Y ya a lo posterior vamos a ver qué es una molécula, no nos adelantemos. De este lado, el fósforo, 4 pelotitas de fósforo, exactamente del mismo tamaño, conformadas y juntadas en una especie de pirámide, pero no importa, son todas igualitas. Esto es un elemento. A diferencia, pues tenemos el dióxido de carbono, que si bien estas 3 pelotitas son más o menos del mismo tamaño, tendrán cambios. Esta de aquí es color negro y estas dos son color azul. Al igual que esta de aquí es color negro y va a estar juntada con 4 ahora de color como blanco, más bien como un grisáceo, ¿no? Amoníaco, pues lo mismo, tenemos una pelotita como de color naranja, que de hecho tendría que ser de este color,
Bueno, y 3 pelotitas juntas de color blanco. Formando entonces, ahora sí, estos 4 compuestos. Pues, Ujú. Dalton nos da este modelo atómico, nos da esta forma de comprender, pues justamente esto que conocemos como átomos, esto que conocemos como compuestos. Preguntas hasta aquí, dudas. ¿Cómo sabemos qué es cada color? Ah, bueno, este es un esquema. Digo, Ah, sí. No busca ilustrar o no van a ver los átomos de hidrógeno o de oxígeno de un color específico. No, esto es un esquema, ¿no? Sí, pues nada más ese es un esquema. Ujú. maestro, ¿el dióxido de carbono tiene metano o de qué Eh, es la bolita negra? este es el carbono. Sí, si Carbono y nosotros oxígeno. es exacto. Sí, Carbono y oxígeno. Digo, es que lo relacioné por los colores, pero ya ahorita dijo que no es el sí, sí, color, ya. pues, ¿no? sí, bueno, aquí como que están medio raros, ¿no? No, el dióxido de carbono Sí tiene es como CO2, fórmula química CO2 2. Ajá. y es esto que está aquí. Les decía que aquí tendría que estar como mal porque el amoníaco está compuesto de lo siguiente, NH3, que este de acá arriba, que es nitrógeno, ¿qué creen? Pues es N. Les digo, se les fue el color, lo pusieron muy claro, este nitrógeno, o muy fuerte este amoníaco, ¿no? NH3, por otro lado tenemos una N. Tendrían que ser del mismo color. A veces esto es problema del diseñador, ¿no? Entonces, bueno, este tendría que ser de este color o este de este color, siendo congruentes con esta fórmula. Pero en la naturaleza no tienen color, ¿eh? Bueno, algunos elementos sí, pero no es que el átomo en sí tenga color, sino la forma en la cual difracta o refracta la luz, pues bueno, le confiere cierto color específico. Pero eso es tema de la óptica y no lo vamos a platicar porque va a ser sumamente complejo en este momento. Para efectos prácticos, este esquema lo único que está dándonos a entender es la forma en la cual Dalton comprendía a los elementos. Ujú. Que era un elemento y que era ¿un qué? Un elemento y un Compuesto. compuesto. Ujú. Un Compuesto. compuesto. Sí. Entonces, compuesto cuando son varios elementos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Ujú. este de aquí, que es un carbono y 2 oxígenos. Elemento cuando solo tenemos, valga la redundancia, un elemento, Un ¿no? elemento. Oxígeno y oxígeno, nitrógeno y nitrógeno, fósforo, 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 fósforo. Elemento. Una Aquí, pregunta, profe. sí, El agua como tal es un elemento, pero se puede volver compuesto, ¿no? Cuando la combinan con cloro, por ejemplo, el agua del océano que tiene sal, es me un estás elemento. adelantando un poquito, pero para contestarte, Disculpe. fíjate que la palabra compuesto, ay, bueno, en rojo se ve muy feo, déjenme lo cambio de color. La palabra compuesto, podríamos decir que es referida etimológicamente a la constitución de las cosas o lo que constituye, ¿no? Ujú. Y claro, el agua es un compuesto y es un elemento también, porque si nosotros nos vamos etimológicamente, estas dos cosas es lo mismo de lo mismo. Ok, ok. ¿Cómo distinguimos cuando hablamos de compuesto? ¿Cómo distinguimos cuando hablamos de elemento? Bueno, en esta clase, cuando yo les diga elemento, me refiero al elemento químico. Sodio, oxígeno, carbono, potasio, fósforo, azufre, todos estos son elementos. Y cuando yo me refiera a un compuesto, me voy a referir a la combinación de los elementos. Químicamente funciona de esta manera.
Ujú. Pero ya, en el mundo real, en el mundo cotidiano, muchas veces se dice el elemento agua, ¿no? Y está bien dicho, constituye otras cosas. El elemento agua, en el agua podemos tener sal, y entonces una solución salina va a estar compuesta del elemento agua y del elemento sal. Entonces, esa es la confusión, pero propiamente el agua es un compuesto químicamente hablando. Oh, ok, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, me gusta que hagan preguntas, hagan muchas preguntas, por favor. Eso me motiva a mí. Entonces, bueno, ¿más preguntas antes de continuar? ¿El agua es un químico qué, maestro? El agua es un compuesto, Ah, perdón. hablando químicamente, y un elemento hablando coloquialmente. Ya me dio calor. Creo que me emocioné, perdón. Ah, no, es por el café. Lo voy a dejar tantito de lado. Sí, preguntas, más preguntas. ¿No? Ok. Continuamos. Profesor, una pregunta. ¿Qué dijo que Dalton comprendió? Es que ya no alcancé a apuntar. Sí, claro. Esto de acá. Dalton nos da 3 principios dentro de las bases atómicas. Toda la materia va a estar formada por átomos. Estos átomos no se pueden destruir. Estos átomos, además, van a ser iguales entre sí, hablando de elementos. Cuando combinamos varios elementos, formamos compuestos. Y estos compuestos pueden tener una combinación de proporciones distintas de elementos. Justamente lo que estás viendo en pantalla. Gracias, profesor. Ok. Por otra parte, en 1904, ya entrado pues, prácticamente en el siglo XX, podríamos decir, porque esto dominó, fíjense, el modelo de Dalton está en 1808 y no es hasta 1904, o sea, 96 años después, que este modelo empieza a cambiar. Thomson, en 1904, menciona que el átomo va a estar compuesto por electrones. Y aquí tenemos esta palabra que hasta el día de hoy utilizamos. Electrones de carga negativa oscilando un núcleo positivo. Para Thomson, las partículas, los átomos, sí van a ser esferas, como lo decía Dalton, pero van a tener chipotitos, por decirlo de alguna manera muy burda, chipotitos que van a ayudar a estos átomos a pegarse entre sí. Y es que el modelo anterior de Dalton no nos explicaba cómo es que estos se pegaban. No nos explicaba cómo se pegaban. Y no es hasta Thomson que dice, ah, bueno, se pegan porque hay chipotitos que se pegan entre sí. Este de aquí se va a pegar con otro de acá. Y el modelo de Thomson y el por qué empieza a utilizar cosas como símbolos de menos, pues tiene que ver con los descubrimientos o los avances en el campo de la electricidad, podemos decir, para generalizar. Y pues bueno, decían, es que los átomos se tienen que pegar entre sí gracias a un componente eléctrico. Y aquí está, ¿no? En el fondo que tengo atrás de mí. Entonces, bueno, Thomson dice, sí, los átomos van a ser como pelotitas, van a ser redonditos, pero van a tener una particularidad. Se van a poder juntar gracias a regiones específicas conocidas como electrones. Estos electrones poseen una carga negativa que van a estar girando alrededor de un núcleo que va a tener una carga positiva, equilibrando una carga positiva con la carga negativa total. Yo sé que esto suena un tanto enredoso,
no se agobien, lo vamos a ver de la siguiente manera. En esta parte de en medio, que no está señalada, pero yo la voy a señalar, en esta parte de en medio existe un circulito que le vamos a llamar núcleo. Ese núcleo, nos dice Dalton, para que eléctricamente funcione, tiene que estar cargado de manera positiva. Si este núcleo está cargado de manera positiva, entonces los elementos que están rodeándolo tendrán que ser negativos, como un imán. Los imanes tienen una parte positiva y una parte negativa. Tienen polos. Un polo positivo, un polo negativo. Si solo tenemos negativos, pues estos negativos se irían volando de aquí y se quedaría el núcleo descubierto. No podría funcionar. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber algo que esté jalando a estos electrones hacia la parte central, pero que a su vez no permita unirse. Los polos opuestos, ¿se acuerdan de eso? Se atraen, pero nunca se tocan, nunca se pegan. Entonces, bueno, estas cargas negativas están bien equilibradas gracias a un núcleo positivo y están dando vueltas porque es energía. Esta energía no puede estar, digamos, fija, no puede estar quieta, tiene que estar moviéndose continuamente. Entonces, esta energía, al estarse moviendo alrededor justamente de un núcleo positivo, va a hacer que este átomo pueda unirse en diferentes regiones. Esto es lo que nos dice Thomson, ¿no? Empieza a introducir cargas atómicas. En el caso de Thomson, en este punto, en esta comprensión, la parte negativa y la parte positiva. Positivo en el centro, negativo hacia el exterior. ¿Sí? Preguntas, dudas. No, profe. No. O sea, ahí nos lo explica, profesor, que el positivo está en medio y lo que lo rodea, de lo que está rodeado es lo negativo. Exacto. Ah, perfecto. Gracias. Esto nos dice Thomson. Sí, Posteriormente, sí. sí, gracias. Posteriormente se da una comprensión un poquito distinta, teniendo en consideración la idea de Thomson y la idea de Dalton. Rutherford, Ernest Rutherford, en 1911 nos dice lo siguiente: los átomos van a estar constituidos por dos partes, por dos regiones, la corteza o lo exterior y el núcleo o lo interior. El núcleo va a ser lo más pesado en el átomo y lo más ligero van a ser los electrones o la corteza, como un durazno. Si ustedes piensan en un durazno, no, perdón, como un aguacate, esa es mejor analogía. Si ustedes piensan en un aguacate, los criollos tienen un huesotote, un hueso muy, muy grande y tienen poca pulpa. Si ustedes piensan que el aguacate, o más bien que el electrón, perdón, que el átomo, ya se me están revolviendo las ideas, que el átomo es como un aguacate, la parte central o el hueso del aguacate, la semilla del aguacate, mejor botánicamente dicho, la semilla es lo que constituye la mayor parte del fruto, es lo que más pesa. Nadie te vende aguacate sin semilla. No se puede, en primer lugar. Entonces, esa semilla es lo que más pesa. La pulpa, lo que le rodea, va a ser conocido como corteza en el caso del átomo y va a ser mucho más ligera, ¿sí? Teniendo en consideración justamente esto que nos dice Thomson. Entonces, vamos pegando las ideas. Vamos desde Dalton. Dalton dice: los átomos pueden combinarse entre sí, todo lo que conocemos tiene átomos y los átomos entre los elementos pueden variar de tamaño, pero todos los átomos del mismo elemento son iguales. Estos átomos se pegan gracias a partículas cargadas negativamente que están rodeando un núcleo. Entonces tenemos dos regiones, una región central
y una región externa. Esto ya bajo la comprensión de Rutherford. Sintetizando, todo está hecho de átomos. Estos átomos son iguales entre sí cuando hablamos de un elemento y estos átomos se pueden combinar. La facilidad o la dificultad de combinarse de los átomos se debe a la constitución de estos mismos, teniendo una parte central, una parte externa. En la parte externa tendremos electrones, los cuales van a estar cargados de manera negativa, dando entonces pie a que estos electrones y estos átomos se puedan pegar entre sí, como ensamblar piezas de Lego. Por una parte tenemos las chichillas, por otro lado tenemos los huequitos. Todas las chichitas quedan en el mismo hueco, siempre y cuando sean Legos. Preguntas hasta aquí, dudas. No. No, hasta ahorita todo Sí, bien. no. No, no, profesor. Ok, En el momento que un átomo se estabilice, puede crear o sea, ese átomo puede tener una energía descomunal. en el momento que un átomo se desestabilice puede tener una energía descomunal, sí. Bueno, eso pues ya fue la creación de la bomba nuclear, ¿no? Imagino que Exacto. estabilizaron el átomo fue cuando le quitaron el electrón Y ¡pum! y pum, ¿no? Ok. Sí, Ya, sí, perfecto. Hasta ahorita está todo bien. excelente. Entonces, pasamos entonces a uno de los modelos que hasta nuestros días sigue siendo de los más aceptados. Nos referimos al modelo creado en 1913, o propuesto en 1913, mejor dicho, por Niels Bohr. Niels Bohr nos explica que los electrones van a estar girando alrededor del núcleo, pero en órbitas definidas, dándole especificidad en el espectro de emisión. Y aquí viene una palabrita que todavía no estamos tocando, pero a lo posterior la vamos a retomar, emisión. Posteriormente lo vemos. Pero bueno, él nos dice, entonces estos electrones no están rodando a lo loco, van a tener órbitas definidas y estas órbitas definidas van a estar específicamente definidas por la electronegatividad, por la electrónica del mismo átomo. Si este es positivo, este es negativo, se va a establecer una relación entre ellos, en primera, de repulsión, pero en segunda, de atracción. Estas fuerzas son invariables, por lo cual este átomo va a estar girando en el mismo sentido, en el mismo lugar, a menos que algo cambie justamente esta atracción y esta repulsión entre los compuestos o las partes que tiene dicho átomo. Órbitas definidas. Y este modelo, como pueden ver aquí atrás, es el más conocido y el más estudiado. En esta, lo voy a poner en grande, en esta fotografía teórica, obviamente, del átomo, podemos ver una región central. Miren, esto de aquí. Esta parte de aquí se dice que es el núcleo del átomo. Y alrededor de este núcleo tenemos estas especies de líneas, que si ustedes ven, están muy bien definidas, muy bien marcadas. Sube, se gira y va bajando. Y vuelve a subir y va bajando. Y si yo siguiera la ruta de este electrón, pues bueno, vería justamente eso, ¿no? Que sube, baja, se distribuye alrededor de esta región central. Esto gracias a las fuerzas de repulsión y de atracción entre los componentes. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hablamos de átomos y lo vemos ya en una pintura como esta, si yo pudiera sacar este átomo y ponérselos aquí enfrente, lo que veríamos es una pelota en la cual están girando cosas aquí alrededor. Pero no solo están girando así, también están girando otras así, también otras están girando así. Estas órbitas están definidas.
Y si nosotros pensamos que están girando muy rápido, lo único que veríamos sería una pelota como una nube, ¿no? Aquí tenemos una región central, algo está gire, 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 y para todas direcciones termina siendo como una pelotita central y algo que está girando alrededor de ella, una nube de cosas, una nube de energía. Entonces, esa es la comprensión que nos da Bohr. Fíjense esto que les quiero presentar. Hoy vamos a buscar terminar esto. Ahorita les doy el receso. Esto que están viendo en pantalla, ustedes dirán, profe, se ve borroso. ¿Qué creen? No se ve borroso. Están ustedes, chicos, ante la primera fotografía de un átomo. Y ustedes pueden decir, wow, está bien padre, pero no le entiendo nada. No se preocupen. Se quedaron de la misma manera los científicos que hicieron esta fotografía. En esta región central, nosotros podemos ver una parte densa, es muy oscura, es muy negra. Dicen los científicos que aquí está el núcleo del átomo. ¿Y qué es todo esto que está aquí alrededor? Bueno, no es otra cosa más que los electrones girando en órbitas que parecieran un tanto difusas, ¿no? Esta de aquí se ve perfectamente, se alcanza a notar, como una especie de círculo. Sí lo logran distinguir, ¿no? Parece como un círculo. Y de este lado también. Esto se da pues gracias a la conformación en espiral que tiene un electrón en un compuesto. Y ojo con esto. Si ustedes son más observadores, verán que a la par de este círculo tenemos otros dos círculos aquí. Uno acá y otro acá. Esto de aquí no es otra cosa más que una partícula de agua. Dicen ellos, que esta parte de aquí es el oxígeno, esta parte es el hidrógeno y esta parte de acá es otro hidrógeno. Los electrones migran entre las diferentes órbitas de los elementos, concepto, que vamos a ver posteriormente, estableciendo una serie de regiones de transición y de movimiento. ¿Sí? Estas bolitas que ustedes ven aquí están buscando ilustrar los electrones. Y sucede una historia interesante, una historia chistosa. Cuando se toma esta fotografía, se dan cuenta y dicen, el electrón está aquí. Ah, bueno, pues vamos a tomarle otra foto porque salió un poco borrosa. Y cuando le tomaron otra foto, ah, caray, el electrón ahora está acá. Bueno, vamos a tomar otra. Bueno, el electrón ahora está aquí. Le tomaron otra, el electrón ahora está aquí. Y tomaron un montón de fotos y se dieron cuenta que el electrón no estaba en el mismo lugar. Posteriormente, pues bueno, se dice que ese electrón no está en el mismo lugar porque cuando se incide un rayo de luz, por decirlo en palabras muy simples, este electrón va a cambiar de conformación. Eso lo vamos a ver ya después un poquito, pero bueno, esta es la foto, entre comillas, de un electrón, de un átomo, perdón, de un compuesto. Interesante, ¿no creen? Uno diría, ¿cómo le van a tomar fotos a esas cosas? Bueno, sí se puede. Como tal, la tecnología no permite tomarlo aún, pero pues se pueden empezar a inferir este tipo de modelos, este tipo de cosas que para 1913 obviamente eran muy, muy avanzadas. Schrödinger, híjole, este señor vino a cambiar literalmente la manera en la cual comprendíamos todo lo anterior. Hasta este momento ustedes ya saben que toda la materia tiene átomos. Que toda la materia, además de que tiene átomos, está constituida de la misma manera, ¿no? Todos los átomos son igualitos. Estos átomos se pueden juntar en una proporción mayor o menor de acuerdo al compuesto que estén dando y de acuerdo al átomo propiamente del elemento. También sabemos que estos átomos tienen una región central
y una región cortical o de corteza, una región externa, la cual va a estar cargada de forma negativa. Y pues bueno, ya teniendo todo esto en mente, conjunto con la idea de Bohr, llega Schrödinger y dice, a ver, está bien padre el modelo de Bohr, pero no es del todo concreto. Además de que hay regiones orbitales muy definidos, hay otra cosa que se llama subnivel energético. O sea, si dentro del orbital propuesto por Bohr puede haber un nivel inferior en el cual este electrón migra, cambia. Y gracias a la fotografía que les acabo de enseñar en la diapositiva anterior, se dan cuenta de esto. Modelo de Schrödinger, también conocido como ecuación de onda. Ojo con esto. En este modelo, aquí está mal, perdón, se me fue la A por E. En este modelo, los electrones se contemplan como una onda. No es circular, a veces es más bien elíptica. Esta onda está alrededor del núcleo, proponiendo entonces subniveles energéticos, dentro de los orbitales propuestos por Bohr. Estos electrones pueden migrar. Y miren, esto que están viendo aquí en pantalla es un compuesto. Tenemos en esta parte central los núcleos de los elementos definidos como esta serie de pelotitas. Si ponen mucha atención, verán que tenemos pelotas moradas y pelotas rosas, ilustrando neutrones y ilustrando protones. Por otra parte, tenemos los electrones. Si ustedes son observadores, verán que se vuelve como una red difusa, un montón de líneas que vienen y van, pasan y se distribuyen a lo largo de toda la molécula. Este electrón ahorita puede estar acá, pero después puede estar aquí, y después puede estar acá, y después puede estar acá, y después puede estar aquí. Y estos, ¡pum!, se están cambiando todo el tiempo están moviéndose. Pero no solo eso, si llega por azar del destino o por un investigador metiche una onda de luz que incide sobre esta molécula, este electrón que está en esta órbita perfectamente definida, puede migrar a una órbita menor o un subnivel. Este subnivel lo vamos a platicar cuando estemos hablando ya propiamente de compuestos, y vamos a ver que este subnivel va a ser similar a este, pero no igual. Antes de continuar, voy a permitirme, hablando de Schrödinger, ilustrar uno de sus ejemplos más prolíficos y más típicamente dichos. El famoso gato de Schrödinger. Schrödinger nos dice que cuando yo hago cualquier experimento en cualquier sistema, el hecho de que yo realice ese experimento va a hacer un cambio en el sistema. Lo explico como lo explicó él. Imaginen ustedes que tienen en una caja X un pequeño gato, y junto a ese gato tienen una bomba de ácido. Esta bomba de ácido solo se activa, ya se hace cuando abre la tapa de la caja o en algún momento específico indeterminado, no sabemos cuándo. Si yo quiero saber si ese gato que está metido en esa caja con esa bomba de ácido está vivo o está muerto, lo que yo tengo que hacer es abrir la tapa de la caja. Pero al abrir la tapa de la caja, puede ser que yo mate al gato. Abro la tapa, se libera el veneno y el pobrecito gato se muere. Entonces, entre tanto yo no abra la caja, no sé si el gato está vivo o está muerto, si el veneno ya se liberó o todavía no. Hay una superposición ahí de estados. Digamos que el gato, en teoría, está vivo, pero también está muerto. Yo no sé. Eso es algo que se llamó incertidumbre.
De la misma manera, cuando se tomó esa fotografía, Schrödinger nos dice, es que tú incidiste un haz de luz, un fotón, que hizo que el átomo que estaba distribuyéndose en una onda así muy bien definida, cuando llegó y le chocó un rayo de luz, ¡pum!, hizo que cambiara a otra onda. Y si le incidiste nuevamente ese rayo de luz, ¡pum!, volvió a migrar. Y le volviste a poner un rayo de luz, ¡pum!, volvió a migrar. Le pusiste otra vez otro rayo de luz, ¡pum!, volvió a migrar. ¿Cuándo vamos a saber dónde realmente está el electrón? Pues nunca, porque entre tanto nosotros no le tomemos esta foto a esta molécula o entre tanto no abramos la caja del gato, este electrón puede estar aquí o puede estar aquí. El gato puede estar vivo o puede estar muerto, de acuerdo a la manipulación que yo haga sobre dicho experimento, sobre dicho sistema. Entonces va a poder cambiar el estado y ya voy a poder decir, ok, el electrón estaba aquí, pero también puede ser que haya estado aquí y cuando yo le abrí, pues bueno, ya lo vi aquí, pero estaba acá, migró cuando yo le abrí. Es una serie de cosas bien complicadas, entre comillas, porque a lo posterior van a ser sencillas cuando empezamos a tener una comprensión distinta. Y que lo que nos busca ilustrar, pues es que justamente estos electrones van a estar en todos lados y en ningún lado a la vez. Suena curioso, suena inclusive como extraño, pero pues bueno, Schrödinger nos dice que así es. Preguntas hasta aquí, dudas. No, ahorita no. Ok, No, profesor. chicos, yo sé que... La única forma que puedes mover ¿Mm? un electrón del núcleo es mediante una onda. Mediante un fotón lo puedes migrar de una órbita a otra, no del núcleo, porque nunca están en el núcleo. ¿Recuerden? Así no. Los En su electrones órbita. están dando vueltas. Sí, y ya que están flotando en su órbita, Ujú. con una onda muy delgada puedes mover un electrón. A un nivel energético mayor o menor. Sí. Ok, sí, Y, gracias. Ajá. por ejemplo, ustedes si van a un museo, seguro les han dicho esto. Por favor, si va a tomar fotos, no utilice el flash, porque se desgasta la pieza. Ajá. Si les soy sincero, en lo personal, yo cuando escuchaba eso decía, pues qué payasos, ¿no? O sea, ¿cómo se va a desgastar solo por tomarle flash? Bueno, una vez que comprendemos que un fotón incide en el cambio de la onda de un electrón, podemos pensar, cuando yo le tomo fotos a una pieza arqueológica, ese fotón de luz que sale del flash va a chocar a nivel atómico, como esto de acá, con algún electrón, migrándolo hacia otra parte, sacándolo de esa órbita, haciendo que este compuesto pueda cambiar. O sea, si se desgastan. No tomen fotos en los museos con flash, porque se están desgastando las cosas, ¿no? Y no es payasada, es ciencia. Preguntas, dudas. No. Ok. Los dejo para un breve receso, para que vayan por su café. Yo casi ya me lo termino, pero pues, vayan ustedes por su café. Pero antes de que se vayan, les quiero dejar pensando una cosa. Si existieran o existen extraterrestres y tuvieran la capacidad de con un telescopio poder enfocar la Tierra en este momento, si un extraterrestre enfocara la Tierra, no los vería a usted, no los vería a ustedes, vería a los dinosaurios. ¿El por qué? Después de este breve corte comercial. Volvemos. Regresamos ahora sí a su clase de química, química 1 en este punto. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase anterior, dejando un poco de lado esta parte de los modelos, que yo sé que
resulta a veces un tanto complicado de comprenderlo todo de sopetón, ¿no? Vamos a verlo así. Vamos a retomar, porque nos faltaron ver algunas cosas con respecto a la clase de mezclas. Yo sé que ustedes dirán, profe, entonces, ¿por qué no primero vimos mezclas y después vimos el átomo? Bueno, porque de cierta manera, el hecho de comprender esto acerca del átomo que hemos visto, pues bueno, nos va a ayudar a tener una mayor conciencia de cómo se empiezan a formar los diferentes estados de la materia, ¿sí? Estado de la materia y también, a su vez, pues justamente cómo se forman los diferentes compuestos. Vamos a retomar a partir de esta parte de aquí. La verdad es que es muy poquito lo que nos faltó de ver de los estados de la agregación de la materia. Estábamos hablando en la vez pasada del estado gaseoso, que es cuando, bueno, las partículas de dicho material están en movimiento muy fuerte y además están separados entre sí por distancias, hablando de partículas muy grandes. Ya les dejaba este chiste químico por aquí, ¿no? ¿Cuál es el estado de la materia más divertido? Post el gaseoso. Pasamos ahora sí al estado plasmático, el menos conocido pero el más interesante. Y es que en el estado plasmático la materia responde fuertemente a interacciones electromagnéticas, es decir, interacciones entre campos energéticos. Este estado plasmático es un estado fluido muy similar al gaseoso, pero nuevamente con la capacidad de emitir y absorber energía. Esto es sumamente interesante. El estado plasmático es un estado muy energético y puede darse a través de la ionización de un gas. Vamos a ver posteriormente qué es eso de la ionización. Pues de manera sintética lo vamos a dejar hasta allí esa explicación. El estado plasmático nosotros lo podemos ver, entre comillas, cuando nos ponemos a pensar acerca de este gigante que nos da la luz, que nos da y sustenta la vida en este planeta. Nuestra estrella refulgente, el Sol. Esto que ustedes están viendo ahí en pantalla es una explosión solar, bueno, una onda expansiva que a veces llega a captarse en la Tierra como un estruendo ya de forma muy ligerita. Tendrían que prestar mucha atención para alcanzarlo a escuchar, pero imagínense del tamaño de la explosión para que recorra un montón de distancia y llegue hasta pues, prácticamente nuestros oídos. Realmente es algo sumamente fuerte, es muy violenta la idea del Sol, ¿no? La forma en la cual se comporta, pues está en continua explosión. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas electromagnéticas, hay muchas interacciones entre cargas positivas, entre cargas negativas, se están peleando todo el tiempo y pues bueno, nos da, producto de eso, la irradiación de calor en primer lugar y en segundo lugar de luz. Esta luz pues es visible para nosotros y pues bueno, nos da un buen de cosas, productos de esta luz. Cuando nosotros pensamos en que la materia tiene diferentes estados de agregación, tenemos que pensar también que tiene diferentes cambios de estado. La materia tiene la capacidad de ser modificada de forma en la cual cambia su estado de agregación, ya lo veíamos, y tenemos diferentes procesos. Procesos que van a implicar temperatura y presión. Esta temperatura, esta presión, va a hacer que el estado de la materia se modifique, rompiendo y generando nuevos enlaces o modificando los enlaces presentes. Esto es sumamente importante para poder comprender pues, bueno, la diferente cinética de materiales. Ay, perdón. Vamos a poner nuevamente esto de acá. Y pues, bueno, además, la forma en la cual la materia se comporta. Hay una palabra que se llama fusión,
La función es un proceso físico que consiste en el cambio de estadio de materia del estado sólido al estado líquido por la acción de calor. Sin embargo, la fusión más típica que conocemos es la que pasa en Dragon Ball, ¿no? Cuando se fusionan estos dos personajes. A quien le guste Dragon Ball sabrá de lo que estoy hablando. Entonces, quiero que pongan mucha atención con esta diapositiva de aquí. La voy a dejar para que la copien y pues vamos a ir hablando de ello. Cuando la materia pasa de líquido a sólido, el proceso se llama solidificación. Muy sencillo. Cuando el cambio se da de un sólido a un gas, se conoce como sublimación. Ojo con eso. De gas a líquido se conoce como condensación. La más típica, la lluvia. De sólido a líquido se conoce como fusión. De sólido a líquido. Cuando ustedes ven que el cubo de hielo que tenían en su vaso de margaritas de repente ya no está, lo que está pasando es que se está fusionando, se está deshaciendo. Está pasando de sólido a líquido. Cuando la materia pasa de líquido a gas, se conoce como vaporización, también una de las más comunes. Y cuando pasa de gas a sólido, se conoce como cristalización. Todos estos procesos están sintetizados en esta diapositiva de aquí. Pero, como quiero que lo anoten, vamos a dejar esta en donde está mejor explicado, con párrafos y todo, unos minutitos por ahí. Vamos a dejar que ustedes lo copien. Esto no tiene gran ciencia. Realmente, pues ya ustedes lo tienen muy presente. Saben cuándo es líquido, cuándo es sólido, cuándo es sólido, cuándo es gas, cuándo es líquido, cuándo es gas a sólido, sólido a líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Estos procesos, anótenlos en su cuaderno, por favor. Y pues bueno, en lo que están anotando esto, les explico por qué un extraterrestre, si viera o fijara un telescopio a nuestra Tierra y lo hiciera en este momento en el cual nosotros estamos viviendo, en el miércoles 24 de agosto de 2022 a las 9:32, ¿por qué un extraterrestre viera o lo que vería al fijar eso serían dinosaurios? Es gracias a la velocidad de la luz. Uno dirá, profe, pero en este momento no hay dinosaurios. Y es correcto. Lo que pasa es que los extraterrestres verían el pasado. Ojo con esto porque les puede volar la cabeza. Entonces, ¿es posible una máquina del tiempo? Diríamos, parcialmente sí. Si yo enfocara a dónde surgió el Big Bang con un telescopio, tuviera la tecnología para hacerlo, yo vería el pasado del universo mismo. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla y a la vez es muy compleja. Y es que la luz viaja de manera relativamente lenta, en comparación, claro, a el tiempo. El tiempo, cronos, es una línea, ¿no? Pongámoslo así. Y la luz va viajando en esa línea, pero de manera lentita, lentita, lentita. Mientras el tiempo ya está hasta acá, la luz apenas se está distribuyendo aquí. Entonces, si yo estoy aquí y veo aquí, voy a estar viendo el pasado. Ilustrémoslo esto de una manera distinta. Pensemos en dos personas que se quieren mucho, ¿no? Tenemos a un novio y una novia. El novio se va de viaje a Europa y le dice a su novia, cuando llegue te voy a escribir. En el punto en el cual ellos viven, ¿no? El punto en el cual están coexistiendo, estarán en la misma línea temporal. Pensemos que dice el novio, cuando llegue, así en cuanto aterrice, te voy a escribir y voy a mandar una carta. El novio se va, llega a Europa. En cuanto llega a Europa,
escribe la carta, pensemos que se va hoy y hoy mismo llega. La chica aquí en México está esperando esa carta porque se acaba de ir, ¿no? El novio escribe la carta en cuanto llega, hoy mismo, pero con un par de horas de diferencia, y la chica esperaría la carta en cuanto llegara, 2 horas después. Pero pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasan 4 días. Al cuarto día, la chica recibe en su buzón, 4 días después de que su novio aterrizó, una carta en la cual el novio le dice: te quiero mucho, acaban de pasar 2 horas y ya quiero estar de nuevo contigo. Cuando lee eso, la chica dice: ah, caray, ¿cómo van a pasar 2 horas? Ya pasaron 4 días. ¿Está viendo el pasado? Nosotros podríamos decir que sí, pero no. Está viviendo el pasado en el presente. Es decir, lo que está escrito en esa carta viajó durante 5 días para llegar al punto en el cual ella tuviera esa carta en sus manos. El viaje que hizo la carta, de cierta manera, transcurrió en un tiempo muy distinto en el cual se escribió esa carta. Puede ser que en ese momento, 4 días después de que el novio aterrizó, pues bueno, ya ni la quiera, ¿no? Diga, pues ya me conseguí una europea y ya no la quiero. Y la chica en México, 4 días después de que se fue su novio, piensa que todavía la quiere. Este ejemplo tan burdo, sencillo, si nosotros lo transportamos al universo, pues eso sucedería. Nosotros veríamos a través de este telescopio el pasado remoto del mismo universo, si apuntamos al inicio del universo, teniendo conciencia o consideración de cuándo empezó el universo. Lo interesante y además lo triste es que jamás en la vida podríamos ver algo que sucedió en la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que ser una curva. Y tristemente, hasta nuestra comprensión actual, nosotros no podemos ver las curvas del universo. No nos podríamos ver a nosotros mismos. Podríamos ver el pasado de Marte, podríamos ver el pasado del Sol, podríamos ver, inclusive estamos viendo el pasado del Sol, podríamos ver el pasado de una galaxia que está a 1000 años luz, lo podríamos ver, pero no podríamos ver nuestro propio pasado. No existe una fotografía de la Tierra como era hace 1000 millones de años. Para que eso pudiera ocurrir, yo tendría que viajar a otro punto del universo y desde ese otro punto del universo ver a la Tierra. ¿Pero qué creen? En tanto yo llegue a ese punto del universo, probablemente la Tierra ya cambió. Y cuando yo vea, lo que voy a estar viendo va a ser mi presente, que ahora es mi pasado, ¿no? Es algo como que un tanto revuelto. Quiero cerrar la clase del día de hoy con eso. Justamente los procesos químicos muchas veces nos dan a pensar en el universo y el comportamiento de la materia. ¿No será que nuestra misma existencia es el pasado? Y que lo que yo entiendo como presente no es otra cosa más que el futuro. Realmente no lo sabemos. Podemos inferirlo, podemos tener una conciencia de que estoy viviendo aquí, estoy viviendo ahora, pero a ciencia cierta, el ser humano aún no ha comprendido la complejidad del tiempo mismo. Cronos, este dios del tiempo, sigue siendo un gigante que nos devora. Actualmente, en este 2022, yo les dejo una reflexión. Si están pasando por un momento difícil, si están pasando por una situación complicada, piensen como un electrón. Ahorita estoy aquí, pero el día de mañana voy a estar acá. Y cuando esté acá,
probablemente la situación sea muy distinta a la que está aquí. Mi tiempo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, no es eterno, va a pasar. Y cuando pase, yo podré observar desde allá una reminiscencia de lo que en su día a día o lo que en algún otro momento de la historia me afectó. Cualquier situación que estén pasando es temporal. No es para toda la vida. No es para toda la existencia. La existencia del ser humano es mucho más allá que el tiempo mismo. Entonces, chicos, yo les animo muchísimo y me despido el día de hoy con un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. La tarea va a ser justamente dejar sus impresiones acerca de la clase. ¿Qué mejorarían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué me dicen acerca de lo que vimos el día de hoy? Yo espero que hayan hecho muchas anotaciones y pues bueno, es muy sencilla esta tarea. Prácticamente nos estamos empezando a despedir de la materia de Química 1 y vamos a pasar ahora sí a la materia de Química 2, un poquito más compleja. Pero bueno, ya está asignada en este momento en Classroom la tarea del día de hoy, que les digo, va a ser impresiones de la clase. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustaría ver más? ¿Qué les gustaría ver menos? ¿Cómo les gusta que les explique las cosas? ¿Con dibujitos? ¿Sin dibujitos? Etcétera, etcétera, etcétera. Quiero saber qué piensan, porque créanme que yo leo todo esto y bueno, me voy dando cuenta, ok, esta técnica funciona más, esto de plano no lo vuelvo a poner, etcétera, etcétera. Entonces, tómense un tiempecito, pongan las impresiones de clase. Hoy terminamos un poco temprano y pues bueno, entre tanto suceda ese trago amargo, nosotros nos vamos a volver a encontrar el día lunes en punto de las 8 de la noche. De nuevo, yo me despido de todos ustedes con un fuerte, fuerte abrazo, deseando que todos y cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Y si no lo están, no se preocupen, va a pasar. Nos vemos.